Hola a todos y bienvenidos a Tu Palabra Me Levanta. Ya hemos visto cómo el pecado entró en el mundo a través de la duda y la desobediencia, pero la historia no termina con el acto de comer del fruto prohibido. Lo que sigue es una de las partes más cruciales de la Biblia, a las consecuencias del pecado, y, en medio de ellas, la primera y más grande promesa de Dios. El pecado tiene un precio, y ese precio se manifiesta en dolor, conflicto y separación. Sin embargo, en la narrativa de Génesis 3, Dios no abandona a la humanidad en su miseria. Él, en su infinita misericordia, inmediatamente provee un destello de esperanza. En este video, vamos a explorar las dolorosas maldiciones pronunciadas sobre la serpiente, la mujer y el hombre, pero nos detendremos especialmente en Génesis 3. Verso 15, un pasaje conocido como el protoevangelio o el primer evangelio. Si estás listo para entender el costo del pecado y la inquebrantable fidelidad de Dios, quédate con nosotros. Que la palabra de Dios nos ilumine en esta verdad tan vital y poderosa. El primer punto para entender el precio del pecado es ver cómo Dios confronta la maldad en la creación, estableciendo un juicio justo y una clara consecuencia para la desobediencia. En Génesis 3, versos 14 al 16, Dios se dirige primero a la serpiente y a la mujer, delineando las consecuencias directas de sus acciones. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente, que era el vehículo del mal, es humillada y condenada a arrastrarse por el suelo. Esta maldición es un poderoso símbolo del juicio de Dios sobre el mal y la derrota final de Satanás. Es una representación de cómo la soberbia y la astucia del enemigo son rebajadas a una posición de absoluta humillación. Luego, la maldición se extiende a la mujer, afectando directamente dos de las funciones más hermosas dadas en el Edén: la maternidad y la relación con el hombre. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maternidad, que era una bendición, ahora estaría marcada por el dolor y el sufrimiento. El proceso de dar a luz, que debería ser un gozo puro, se corrompe, y la relación de igualdad en el matrimonio donde Adán y Eva eran ayuda idónea, el uno para el otro, se corrompió con una lucha de poder, un conflicto de voluntades, donde el dominio del hombre se impone de manera injusta. Es crucial entender que estas maldiciones no son el plan original de Dios, sino el resultado directo del pecado que ha infectado la creación. El pecado no solo corrompió al ser humano, sino que también corrompió las relaciones y las experiencias que Dios había diseñado como buenas, trayendo desarmonía y conflicto, donde antes había unidad y paz. El siguiente punto es la maldición que recayó sobre el hombre y la tierra, que nos muestra cómo el pecado afecta no solo nuestras relaciones, sino también nuestro propósito y nuestro entorno. En Génesis 3, versos 17 al 19, Dios se dirige a Adán. A Adán dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo, que era un regalo y una vocación en el Edén, se convierte en una lucha agotadora, llena de espinos y cardos. La tierra, que antes producía con facilidad, ahora solo da sus frutos con un inmenso esfuerzo. Esta maldición nos enseña que el pecado tiene consecuencias universales, afectando a la creación misma. El hombre, que debía ser un mayordomo y un colaborador de Dios, ahora se encuentra en conflicto con la tierra que debe dominar. El punto culminante de la maldición para el hombre es la muerte. Polvo eres, y al polvo volverás. Es el recordatorio de que la desobediencia rompió el lazo de la vida, y ahora la muerte es una consecuencia inevitable y dolorosa. El pecado nos ha separado de la fuente de la vida, y el resultado final es la muerte física y espiritual. El pecado no es un acto inofensivo, tiene un precio real y doloroso que afecta a todos los aspectos de la existencia humana. Este pasaje es una descripción cruda de la realidad en la que vivimos. Un mundo imperfecto, lleno de sufrimiento, trabajo duro y muerte, todo como resultado de la desobediencia inicial de la humanidad. Sin embargo,
En medio de toda esta oscuridad y condena, encontramos el rayo de luz más importante de la Biblia. En Génesis 3, verso 15, Dios se dirige a la serpiente y pronuncia una profecía que nos da la primera promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje es conocido como el Protoevangelio, o el primer evangelio, porque es el primer anuncio de la salvación de la humanidad. Es la promesa de que la victoria final no será del mal. La enemistad que Dios puso entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente es una declaración de guerra espiritual. La simiente de la mujer no es otra que Jesucristo, quien, nacido de mujer, sin padre terrenal, vendría a aplastar la cabeza del diablo. Esta es una profecía de la victoria final de Cristo sobre el poder del pecado, del mal y de la muerte. La herida en el calcañar es una referencia a la crucifixión de Cristo. El diablo lo heriría al infligirle la muerte en la cruz, pero con ese mismo acto, Cristo le aplastaría la cabeza, garantizando la derrota definitiva del mal. Este versículo nos enseña que el plan de salvación de Dios no fue una idea de última hora. Estaba presente desde el principio, desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. La promesa de la redención es una muestra del amor y la fidelidad de un Dios que no nos abandona en nuestra desobediencia. Es la luz de la esperanza que brilla en la oscuridad y que nos da la seguridad de que, a pesar de las consecuencias del pecado, el plan de Dios prevalecerá y nos llevará a la victoria final. El último y más doloroso precio del pecado es la expulsión del jardín del Edén, como vemos en Génesis 3, versos 22 al 24. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La expulsión del Edén no fue solo un castigo físico, fue la consecuencia más devastadora del pecado en la separación de Dios. Adán y Eva fueron sacados del lugar de la presencia y la comunión perfecta de Dios. El camino al árbol de la vida fue bloqueado, lo que significaba que la vida eterna en pecado era imposible. El ser humano quedó atrapado en un ciclo de muerte y dolor. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, vemos la misericordia de Dios. La expulsión evitó que Adán y Eva comieran del árbol de la vida en su estado caído, lo que hubiera perpetuado el pecado por siempre. La expulsión fue un acto de juicio con el propósito de la redención futura. El anhelo por el paraíso perdido se convirtió en el anhelo por el cielo, por la comunión restaurada con Dios, que solo es posible a través de Jesucristo, la simiente prometida. Y hay otro acto de gracia asombroso. En Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo mató un animal inocente para cubrir la vergüenza de la humanidad, enseñándonos que la vergüenza del pecado solo puede ser cubierta por un sacrificio. Este es el primer sacrificio de sangre en la Biblia, un claro anticipo del sacrificio de Jesús en la cruz. En conclusión, el pecado de Adán y Eva trajo un precio muy alto en dolor, conflicto, sufrimiento, muerte y sobre todo, la separación de Dios. Pero en medio de la oscuridad de la maldición, Dios sembró la semilla de la esperanza. La promesa de la simiente de la mujer, Jesucristo, nos enseña que el plan de salvación estaba en marcha desde el principio. Aunque el pecado es real y sus consecuencias son graves, la gracia de Dios es más poderosa y redentora. Espero que este video te haya dado una nueva perspectiva sobre la seriedad del pecado y la inquebrantable esperanza del Evangelio. Si este mensaje te levantó el espíritu, por favor, dale me gusta. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario contándome qué te pareció. Nos vemos en el próximo video de Tu Palabra Me Levanta. Bendiciones.